Hola, buenas, soy Patiño, buenos días a todos. Hoy estamos aquí muy contentos en la radio de nuestro centro por y para presentar una ronda de programas a lo largo de todo el curso, por parte de los alumnos del Departamento de Automoción del IES Emérito Augusta. Hoy concretamente comenzamos nosotros, los alumnos de primero de carrocería. En estos programas pretendemos transmitir una serie de conocimientos que sirvan para mejorar la seguridad de nuestros vehículos y de nuestra conducción. En general, pretendemos transmitir una serie de conocimientos que se marquen en la gente y que nos ayuden a mejorar todo esto. Para ello vamos a ir hablando de distintos factores, empezando por los mecánicos. Cómo pueden ser las ruedas, los tipos de vehículos, su mantenimiento, entre muchos otros. Teniendo en cuenta esto, hoy vamos a comenzar por los factores mecánicos, concretamente por los 2 o 4 puntos que unen nuestros vehículos y nuestras vidas al asfalto. Son los neumáticos. Según la Dirección General de Tráfico, los neumáticos estarían englobados dentro del factor o factores mecánicos. Es básico conocer su mantenimiento y sus características, y vamos a comenzar en este programa por ver lo que sería el mantenimiento. Algo sencillo, pero que poca gente conoce bien, dentro de su gran importancia y de lo complejo que en realidad son los neumáticos. Para ayudarnos con esta parte, hoy me acompañan mis dos compañeros, los presento, Emilio y Jota. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Soy Jota. Bien, compañeros, ¿me podéis decir algunos de los dos qué es un neumático? Pues sí, Patiño, te voy a responder yo. El neumático de los vehículos es una estructura de caucho redonda compuesta por una serie de lonas y refuerzos cubiertos de goma, curada bajo presión y temperatura. Tiene una forma circular y un hueco, en forma de donut, y con su interior abierto y encajado a presión contra la llanta de acero o aluminio que se atornilla a la transmisión del coche. La presión que mantiene el neumático inflado es, como su propio nombre indica, neumática, es decir, de aire. Muy bien, pero Jota, ¿el aire no se escapa? ¿Qué consecuencias tiene perder aire y esa presión de un neumático? Pues mira, el aire del neumático, aunque este es prácticamente impermeable, inevitablemente tiene tendencia a escaparse. El neumático poco a poco se va desinflando debido a la rodura, temperatura y otros factores. El neumático, por su propia estructura y constitución montado sobre las llantas, no es 100% impermeable. Las consecuencias por la pérdida de presión son múltiples. El neumático se aplasta, se calienta y se desgasta de manera prematura, es decir, antes de lo que está previsto. Imaginemos que el neumático está muy desinflado. Este se ensancha en su contacto con el asfalto, más de lo necesario, creando excesos de fricción, y al estar con poca presión, la deformación de la estructura, con lo cual la precisión de conducción se ve alterada. El consumo del carburante aumenta, además de un desgaste excesivo por la parte exterior del neumático. También imaginemos el caso contrario, en el que está muy inflado un neumático. Está tan inflada que solo toca por la parte central de la banda, de la rodura del neumático. Las consecuencias de esto son que la adherencia disminuye mucho, con lo cual podemos perder el control del vehículo y el desgaste se produce en una franja pequeña que deteriorará antes de las cuentas del neumático. Por otro lado, también aumenta el peligro de reventón, sobre todo con los neumáticos más viejos, con la consecuente pérdida del control del vehículo. Pues hay que ser serio con esto, ¿eh? Puede incluso reventar un neumático entonces. Emilio, ¿cuándo debemos comprobar la presión de los neumáticos? ¿Cómo sabemos qué cantidad se necesita para los neumáticos? La verdad es que es muy importante comprobar regularmente la presión de los neumáticos. Estas presiones suelen venir en cada vehículo y en la documentación del vehículo, indicando el fabricante la presión en una tabla de presiones por modelos de coche. Suele estar en una pegatina en la carrocería del vehículo, por ejemplo, en el marco de la puerta del conductor, al abrirla. O también se puede acceder a las webs de distintos fabricantes de neumáticos donde se indica la presión de estos según modelo y la marca del vehículo. Estas tablas de presión son solo válidas para un neumático frío, no valen para un neumático que esté en caliente. ¿A qué llamamos un neumático frío? Pues un neumático frío es aquel que lleva parado por lo menos 2 horas, o que ha rodado menos de 3 kilómetros a velocidad reducida. Si hemos estado circulando con el vehículo un tiempo, incluso en invierno, ya que la fricción aumenta la temperatura, el neumático está caliente, y si verificamos la presión en ese momento, nos indicará una presión que no se ajusta a la tabla de presiones en frío, o neumáticos en parado. En este caso, es normal que la presión aumente por efecto del calor y que sea más elevada que en el mismo neumático, cuando está en frío. Esto es porque el gas, en este caso el aire, cuando se calienta se expande, aumenta en volumen y la presión, igual que en una olla express.
Para ser correcta, la presión en caliente debe ser aumentada en 0,3 bar, o bares, de media, con respecto a lo que debería tener en frío. Por lo tanto, es muy importante saber si el vehículo se ha estado moviendo o no. Por ejemplo, si la presión de mis neumáticos en frío es de 2,2 en las ruedas, porque tengo un vehículo utilitario compacto, que es un vehículo pequeño para circular por la ciudad, que tiene bien repartido el peso. Si yo salgo con el vehículo sin comprobar las presiones, cuando lleve un buen rato circulando se calentarán los neumáticos, y me da por medir la presión de estos, me dará 2,3 bar. Si tengo en cuenta que en frío tendría que tener 2,2 bar y me marca solo 2,3, es decir, solo ha subido 0,1 bar, yo tengo que elevar la presión 0,2 bar más, hasta 2,5 bar, ya que se supone que el neumático en caliente sube 3 décimas de bar. Si casualmente marcara más de 2,5 bar, lo dejaríamos así. Y esperaríamos a que se enfriaran los neumáticos, pues es muy importante nunca desinflar un neumático caliente, ya que hay que tener en cuenta que el aire interior está expandido y a presión por la temperatura. Al contrario que si queremos subir la presión, pero es con el aire de exterior frío. Como hemos dicho antes, todo esto es principalmente para tener una medida adecuada de presión. Recordar a todos que cuando pasemos de verano a invierno, sobre todo si no revisamos la presión de los neumáticos muy a menudo, al hacer más frío, el volumen del aire disminuye en nuestros neumáticos, al igual que la presión. Y en estos momentos vemos comparativamente lo que puede llegar a bajar la presión de nuestros neumáticos. Bastante además, incluso muchas veces he visto la diferencia de 1,5 bar, una barbaridad. En estos momentos entendemos lo importante que es revisar la presión y el riesgo que supone no hacerlo. Vamos tomando conciencia de lo importante que es esto, pero necesitamos saber más. ¿Seguro que la presión no es la misma en cada rueda, Jota? La presión media de un neumático en un turismo suele estar en torno a los 2,2 bares de presión, aunque esta medida solo la podemos tomar de ejemplo, porque cada coche o vehículo es un mundo, dependiendo de su estructura, ruedas y peso, teniendo en cuenta que esto también varía de las ruedas delanteras a las traseras, variando también de media unos 0,2 bar, aunque esta también es una apreciación solo a modo de ejemplo. Hay que ver las presiones por vehículo y por eje de este. Las presiones de los neumáticos debemos comprobarlas con una pistola por aire a presión, con manómetro, que indica la presión con una aguja en bares o en bar, con una boquilla que se adapta a las válvulas de la rueda, una vez que retiremos el tapón roscado de cada una de ellas. Muy bien. ¿Y cómo compruebo yo la presión de mis neumáticos, Emilio? Cuando hagamos las comprobaciones deberíamos hacerlo por ejes, es decir, las dos ruedas delanteras y las dos ruedas traseras. Cada pareja de ruedas lleva una presión distinta, por norma general, aunque a veces coincida. Esto es porque la parte delantera del vehículo, con el peso del motor, los neumáticos delanteros necesitan más presión que las traseras. Muy bien, entonces, ¿siempre tiene la misma presión cada neumático? ¿Nunca hay que cambiarla? ¿Solo comprobarla? Pues, Patiño, la respuesta es no. Cuando se inflan los neumáticos en frío, se hace para un uso urbano o trayectos interurbanos, no a demasiada velocidad, ni muy largos y con poca carga y ocupantes. Sin embargo, si se carga el vehículo con varios ocupantes y equipaje, antes de salir de viaje, en el vehículo o en las tablas de presión se indica a la presión que debemos elevar o inflar la presión de las ruedas, para compensar este peso. Unos 0,2 bar de media en las ruedas delanteras y en las traseras no lo vamos a indicar porque es mucho más y varía mucho de unos vehículos a otros. También para el caso de viajar por autopista, con una duración de más de 2 horas, habrá que subir la presión, lo que indique el fabricante, una media de unos 0,3 bar por rueda. Si se va a tirar de una caravana o un remolque, en las dos ruedas traseras del vehículo, como se aumenta la carga, también habrá que aumentar la presión, según lo que indique el fabricante, de media 0,4 bar. Muy bien, con esto creo que hemos definido muy bien qué es un neumático, la carrocería técnica más importante de cara a la circulación, que es la presión de inflado, y casi todo lo que podemos tratar de manera que nuestros oyentes lo entiendan y lo asimilen de una manera lo más práctica posible, para darle un buen mantenimiento a nuestros neumáticos. Pero con respecto a esto, ¿hay algo más que debamos tener en cuenta, Jota? Sí, Patiño. Además de todo esto, hay que tener en cuenta otro importante. Cada pareja de neumáticos delanteros o traseros tienen que ser el mismo tipo, para adherencia y frenado. Algunos incluso tienen una flecha del sentido de giro, en este sentido de avance, claro. Que las válvulas estén cubiertas con su tapón, pues pueden perder por su deterioro o presión de obús que llevan. En el caso de las ruedas de repuesto hay que comprobarlas también y mantenerlas con la presión media entre las presiones del neumático trasero y delantero. Recordar que la rueda de repuesto es para hacer el trayecto y reparar el pinchazo que podemos tener. Así los neumáticos estarán correctamente inflados y será seguro y más económico circular con ellos.
Aunque nosotros debemos datos medios, recuerda, siempre teniendo en cuenta los datos que proporciona el fabricante. Otra cosa es que hay ruedas de repuesto que son proporcionalmente muy pequeñas con respecto a las que lleva el vehículo. Aunque tienen el mismo diámetro, figura en ellas una velocidad máxima y solo están destinadas para sustituir aproximadamente a ir reparar directamente a la rueda que se nos haya pinchado, como el caso de la BMW. Por último, decir que si nos encontráis la rueda de repuesto, no os asustéis, pues tenéis que llevar en su lugar un kit de pinchazo que nos permitirá circular en caso de que pinchemos un neumático. Y que si necesitáis cualquier dato al respecto, podéis visitar páginas de marcas como Michelin o Pirelli. Muy bien, muchas gracias a los dos, a mis compañeros Emilio y Jota. Gracias. Hoy hemos hablado del factor más importante de nuestra seguridad en carretera, la presión de los neumáticos de nuestros vehículos. Esperamos que a todos haya quedado más claro y que os sirva en el futuro, y para ello hemos puesto hoy todo nuestro empeño. En el próximo programa quizás tengamos tiempo para comprender cuáles son el resto de las características técnicas de un neumático, y si no, continuaremos hablando del vehículo y de la conducción y de la seguridad a lo largo del programa, para que todo nos vaya mejor en el futuro. Hasta aquí llegamos hoy. Un saludo fuerte de parte de los alumnos del primer ciclo de grado medio de carrocería, para todos los IES Eméritas Augusta, para toda Mérida y para todos nuestros oyentes. Un saludo, soy Patiño. He sido moderador de este programa y quiero mandar un saludo y dar las gracias a todos.